Siempre continuando con la serie ¿Qué dice la Biblia?, en la cual estamos aprendiendo que entre más nos ejercitemos en tomar decisiones según lo que vayamos aprendiendo de la Biblia, más sabios vamos a ser y mejores decisiones vamos a tomar, porque se van a hacer conforme al carácter y a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a responder una pregunta muy importante, y es: ¿qué dice la Biblia de lo que puedo y de lo que no puedo hacer? Pero ¿por qué vamos a hablar de este tema? Para poder responder mejor a esta pregunta, ¿por qué vamos a hablar de este tema?, yo quiero que veamos algunos casos prácticos que van a trabajar ustedes en las mesas para que podamos ver por qué es tan importante aprender qué dice la Biblia acerca de lo que puedo y no puedo hacer. El primer caso es el siguiente: solo decirles de que tienen que tener, para aquellos que tienen celular, tienen que tenerlo listo, porque su participación va a ser a través del teléfono. Ya les voy a explicar cómo. Así que veamos el primer caso. Dos amigos cristianos que asisten al mismo grupo de jóvenes de su iglesia están platicando en la universidad. Uno de ellos comenta que la próxima semana, aprovechando las vacaciones, se va a hacer un tatuaje. Y hasta le enseña la imagen en el teléfono de lo que se va a tatuar. El otro, al escucharlo, muestra un rostro como de preocupación, de angustia. Le dice que no se lo haga, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. El primero responde que no hay nada de malo con hacerlo. Y entonces ahí empieza una discusión para saber quién tiene la razón. Entonces, lo que quiero que ustedes discutan en sus mesas en unos 3 minutos es: ¿está bien que se haga un tatuaje? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Discutan por qué y después van a responder. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Dice la Biblia acerca si me puedo hacer o no un tatuaje? ¿Dice la Biblia acerca si puedo o no practicar y ver artes marciales mixtas? ¿Dice la Biblia si puedo o no ir a fiestas? ¿Dice la Biblia si puedo o no puedo tomar? ¿Dice la Biblia si puedo o no puedo hacer aquello o lo otro? Y eso es de lo que estamos hablando hoy, de lo que vamos a hablar ahora. Por eso mi objetivo es que hoy ustedes aprendan que en momentos específicos nosotros tenemos que mostrar amor. Pero ¿cómo vamos a mostrar amor en esos momentos específicos? Por medio de una vida agradable a Dios. Y eso es a ver específicamente restringiendo nuestra libertad cristiana por decisión personal. Y para aprender esto, vamos a dividir la enseñanza en 2 grandes puntos. La primera es recibir a los débiles en la fe y no discutir. Es lo primero que tenemos que hacer para lograr esto. Recibir a los débiles en la fe y no discutir. Dice Romanos 14:1 lo siguiente: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y es que miren, jóvenes, una de las cosas que divide la iglesia son las diferencias entre cristianos por cosas que no son ni mandadas, pero que tampoco son prohibidas en la palabra de Dios, sino que son cuestiones de preferencias, de opiniones personales, o a veces de tradiciones, o de la manera en cómo han sido criados, cómo han sido formados, etc. Por eso Pablo, en este pasaje, trata de las divisiones que surgen por discutir cosas que son dudosas en la Biblia, o áreas grises, áreas que no hay mucha claridad o mucha información respecto a eso. Pablo diferencia a los fuertes en la fe de los débiles en la fe, a los que con entendimiento viven la libertad en Cristo y los que todavía no. Para poder comprender mucho mejor esto, tenemos que saber qué estaba pasando en la iglesia de Roma. Y es que había 3 grupos de creyentes. Por un lado estaban los judíos que se habían convertido. Pero a pesar de que se habían convertido a Cristo, que creían en Cristo, eran incapaces de descartar las leyes ceremoniales de las que estaban acostumbrados a vivir. Ellos guardaban el día de reposo, practicaban las fiestas judías siempre, hacían la ofrenda en el templo, no se podían desligar de eso. Habían otros que eran los gentiles, los no judíos, que se habían convertido al cristianismo. Ellos venían de ser idólatras, venían de tener muchísimos dioses, según la religión romana. Y por tanto, al convertirse, ellos comenzaron a tener aversión a todo tipo de cosas que tenía que ver con, o que tenía contacto con los ídolos.
incluyendo, por ejemplo, el ejemplo que más se da respecto a eso en el Nuevo Testamento es el comer carne sacrificada a los ídolos. Y había un tercer grupo. Estos eran convertidos también cristianos que entendían la gracia de Dios y la libertad que ahora tenían en Cristo. Y entonces ellos ejercían esa libertad de manera que ellos no guardaban ninguna ceremonia religiosa y comían todo tipo de comida, pues sabían de que no tenía nada de malo hacerlo, sino que daban gracia y lo santificaban y podían glorificar a Dios haciendo esas cosas. Pero entonces, el que se hiciera esos tres grupos provocaba contiendas innecesarias y dejaban de practicar el amor entre hermanos, porque podían más las opiniones personales de cada uno, de las cosas, las opiniones personales de cada uno de las cosas que la Biblia no dice nada o dice muy poco, y por tanto no se puede concluir algo en concreto, pero estaban discutiendo acerca de eso. Por eso es que Pablo da el mandamiento: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y este mandamiento se le da a los fuertes en la fe, para que acepten a los que no son fuertes en la fe. Pero ¿quiénes son estos débiles? ¿Quiénes son estos débiles en la fe? El versículo 2 de Romanos 14 dice: a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Y ahí estaba refiriéndose específicamente al segundo grupo que les decía, a los que habían sido antes idólatras, que eran gentiles, que no eran judíos, que habían adorado un montón de dioses, que veían los sacrificios que se hacían en los templos paganos, y resultaba de que esa carne de los sacrificios después ya no servía para nada, y había gente que era bien viva y bien negociante, decían: bueno, mejor que antes que la boten, mejor me la llevo yo y la vendo. Pero ya sabían, eso sacrificado a los ídolos, no lo puedo comer. Habían otros que no tenían problemas y se lo comían tranquilamente. Pero entonces ellos eran los que solo comían verduras, los que llaman débiles en la fe. Aquí entonces débil en la fe se refiere a aquellos creyentes que, aunque eran creyentes verdaderos, pero todavía no habían comprendido por completo la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. No comprendían su libertad cristiana. Y vivían todavía sujetos a tradiciones que eran impuestas por ellos mismos. Entonces el mandato es hacia los maduros o a los fuertes en la fe, aceptar en amor a aquellos que todavía no habían madurado en ciertas áreas. Pero no para estar discutiendo quién tiene la razón, de qué podemos o qué no podemos hacer. Y es que lo que pasaba es que con estas discusiones, los fuertes lo que hacían es convencerlos, querer convencerlos. No, mira, no seas inmaduro, qué malo, probá un pedacito de carne, probá tal cosa, no, si no es nada de malo. Y los demás se ofendían. Pero los fuertes decían: es que qué legalista sos, qué cuadrado sos. Pero los otros le decían: no, lo que pasa es que vos sos un gran carnal, libertino, vos ni cristiano has de ser. ¿Qué de eso de hacerse un tatuaje? ¿Qué de eso de estar viendo esa cosa de la UFC? ¿Qué de eso de estar oyendo esa música? ¿Qué de eso de estar viendo esas fiestas? ¿Qué de eso de esas fotos que te estás tomando? Uy, no. Y entonces habían discusiones. Y todas las discusiones eran sobre temas que no eran explicados en las Escrituras. Temas de preferencia, de opiniones personales, de tradiciones históricas o de su propia conciencia. Entonces, Dios inmediatamente les da 4 razones por medio del apóstol Pablo al escribir esta carta, por lo que los fuertes en la fe no deben de discutir con los débiles en la fe, sino recibirlo y aceptarlos mientras aprenden a vivir su fe. La primera razón es, primero, porque Dios lo ha aceptado. El versículo 3 de Romanos 14 dice: el que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Lo que le está diciendo es: mira, no se peleen por eso. Dios ha aceptado a este que no tiene problemas con comer esa carne, pero también te acepta a ti que sí tiene problemas con comer esa carne. Pero en segundo lugar, la segunda razón es que tenían que aceptarlos y recibirlos porque Jesús es el que los mantiene de pie y no nosotros mismos. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro?
que se mantenga en pie o que caiga de asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, nuestro Salvador y Redentor, tiene tanto poder para sostener a aquel que le gusta ver la UFC como a aquel que no le gusta verlo. O en el contexto que estaban ahí en Romanos, aquel que come carne sacrificada a los ídolos y aquel que dice que no, porque no es pecado, eso estuvo sacrificado a un ídolo. Pero también hay una tercera razón para poder recibir a los de vida en la fe. Y es que todos somos del Señor. Por tanto, lo que queremos realmente en nuestro corazón como creyentes, como hijos de Dios, es agradarle a Él. Romanos 14, del 5 al 9 dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer X cosa? ¿Qué dice la Biblia ante eso? Pablo responde: cada uno tiene que estar firme en sus propias opiniones, en su propia conciencia. En las prácticas que hacemos, que no sean objetos de mandatos o prohibiciones específicas en la Biblia, es correcto seguir nuestra conciencia. Porque ella representa lo que en realidad creemos nosotros personalmente que es correcto. Pero querérselo imponer a otros lo que yo creo en cosas que la Biblia no prohíbe o no manda expresamente es pecado. Porque queremos ya llevarlos a pensar como nosotros queremos que piensen ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que soportarnos y aceptarnos así? Porque al final, si el que no comía carne lo hacía porque quería agradar a Dios de esa manera. Y el que lo comía, el fuerte en la fe, el más maduro, lo hacía porque sabía de que él al dar gracias glorificaba a Dios también al disfrutar esa carne. Y entonces dicen: recíbanse, porque al final lo hacen por agradar a Dios, lo hacen con el mismo propósito. Dios ve el corazón, Dios ve las motivaciones. La cuarta razón es porque solo el Señor juzgará a cada creyente. Romanos 14, 10 al 12 dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Y es que ahí estaban las dos actitudes. Los débiles de la fe, los que se abstenían de comer carne y de hacer muchas cosas, decían: tú eres un gran carnal, tú eres un libertino, pecador, porque estás comiendo esa carne chuca. Y el otro le decía: no, hombre, lo que pasa es que, niño espiritual, inmaduro en la fe, en las cosas que te clavas. Y lo menospreciaban. Y dice: no hagan eso. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Lo que está diciendo ahí es: independientemente tú hagas esto o lo otro, tú no lo juzgues y tú no lo menosprecies. Y los dos van a tener que comparecer delante de Dios a dar cuentas por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Así que mejor recíbanse y viven en amor. No peleen. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? Que ya no nos juzguemos más, sino que mejor tengamos cuidado. ¿A qué se refiere con eso? Leamos la primera parte del versículo 13 de Romanos 14. Dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Y aquí quiero hacer una aclaración. La Biblia sí nos manda a cuidar a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo. A reprenderlo con espíritu de mansedumbre, a cuidarlo, a hacerle ver su pecado o a preguntarle acerca de las proyecciones que está dando, pero no a condenarlo. Dice: sí podemos confrontarlo,
sí podemos hacerle ver el mal que está haciendo, sí podemos hacerle preguntas para que nos quede más claro lo que está pasando, para luego reprenderlo si es necesario. La Biblia sí nos manda a hacer eso. Pero cuando habla de juzgar específicamente en este versículo, Pablo está hablando de juzgar por cosas que no son pecaminosas en sí mismas y que condenamos porque a nosotros no nos gustan o nos parecen erróneas, pero no porque la Biblia lo está diciendo, sino que porque nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestra tradición, etcétera, así nos lo está diciendo. Entonces el mandamiento que da es este: ya no nos condenemos unos a otros por cosas que son de conciencia o de opiniones personales. Mejor decidan o propónganse a obedecer 6 cosas. En vez de estarse condenando y juzgando, hagan 6 cosas mejor. ¿Y cuáles 6 cosas manda a hacer? Primero, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por eso es que la segunda parte del versículo 13, que dice, ya no se juzguen unos a otros, dice, más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y acuérdense que acá, sobre todo, le está escribiendo a los fuertes en la fe. Le dice, no hagan uso de su libertad en Cristo, si por hacerlo van a terminar dañando la fe de los débiles, van a estarle poniendo zancadilla en su carrera de la fe. Pero eso creo que lo podemos comprender mejor leyendo otro pasaje. Primero a los Corintios 8, del 8 al 9. Dice lo siguiente: pero lo que comemos no nos acerca a Dios. O sea que Pablo le está diciendo, miren, ya sea que coma o que deje de comer esta carne sacrificada a ídolos, eso no te va a acercar más a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. La cuestión del fuerte en la fe no es si posee el derecho o no de vivir con libertad. La cuestión acá es cuál es la mejor manera de ejercer o renunciar a esas libertades, basado en cómo esa decisión va a afectar a la vida espiritual de mi hermano, basado en el amor al otro. Nuestras libertades cristianas tenemos que entender que son verticales delante del rostro de Dios. No vamos a hacer más por dejar de hacer algo, ni vamos a hacer menos por hacerlo. Dios nos ha aceptado y hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Tienen que ver más que todo con nuestra intención, con nuestra motivación. Pero esas mismas libertades que son verticales delante de Dios, en las que no somos ni más ni menos por hacerlo o dejarlo de hacer, son horizontales con respecto a nuestros hermanos. Porque somos vistos por ellos y hay cosas que les pudieran afectar de lo que nosotros hacemos, aunque no sean malas en sí mismas. Entonces, renunciar a hacer lo que nos es permitido por cuanto no es pecaminoso en sí mismo ese acto, pero renunciarlo a causa de servir mejor al hermano, eso lo que va a hacer es que va a edificar, va a unir, va a fortalecer, va a estrechar las relaciones cristianas. Por eso la Biblia dice que el que hace esto, el que puede renunciar a su libertad, se convierte en copartícipe o socio estratégico del Evangelio. Primero a los Corintios 9, 22 al 23, Pablo dice, entre los débiles me hice débil. ¿Qué quiere decir? Que Pablo decía, si yo sabía que a alguien le iba a afectar que yo comiera esa carne sacrificada a los ídolos, yo no lo hacía, aunque no tenga nada de malo, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todo a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Antes he dicho, con los judíos me hice judío, con los gentiles me hice gentil, con los griegos me hice griego, con los romanos me hice romano. Es decir, buscaba agradarlo en el sentido de que mi libertad no lo va a afectar a ellos. Pero el 23 dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Que lo que está diciendo es, si yo sé que a una persona le va a afectar esto, no lo voy a hacer para que él reciba el mensaje del Evangelio y no ponerle tropiezo. Pasa esto en algunos lugares de nuestro país, sobre todo en las afueras de la ciudad, en distintos pueblos. Pasa lo siguiente, que
Ya nos ha pasado cuando hemos ido a predicar, sobre todo, bueno, a los hombres no nos pasa, les pasa a las mujeres, que de repente uno va a visitar ciertos lugares para ir a predicar y las mujeres para ir más cómodas van en jeans. Y de repente entonces todos se le quedan viendo como así, hasta las mujeres que no son cristianas. Porque bueno, esta dice que es cristiana y mira cómo anda vestida, porque anda con el jeans. Entonces, ¿qué hacen las hermanas que van a misiones cuando pasa eso? Entonces dicen, bueno, no tiene nada de malo ponerse un jeans. No voy a hacer más ni menos delante de Dios por eso. Verticalmente tengo esa libertad, pero horizontalmente, para participar del fruto del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio, voy a morir a mí mismo con eso. Y lo que hacen es que se ponen una falda larga. Y ahí andan con la falda larga, en zapatos cómodos, con camiseta a veces para estar más cómodo, para que no haya ningún tropiezo, ningún obstáculo. De eso está hablando Pablo acá. ¿Qué quiere decir? Que usar egoístamente nuestras libertades cristianas es un estorbo al Evangelio de Cristo que predicamos. Pero cuando renunciamos a ellas, nos convertimos en socios estratégicos de Él. ¿Qué tiene de malo entonces que me tome una foto así en la fiesta, con mis amigos bailando? No, nada de malo. Si para ti no te afecta eso, y si la música que estás bailando no te incita a pecar, no incita a pecar a otros, no tiene nada de malo que vayas a la fiesta. Pero si sabes que tener agregado en tus redes sociales algunas jóvenes o algunos jóvenes que están comenzando en la fe y que eso los puede confundir o hacer tropezar, entonces, por causa del Evangelio, no subas esa foto a tu red social. Por causa del Evangelio. En segundo lugar, ¿qué tenemos que obedecer? No angustiar, no entristecer al hermano. Dice Romanos 14:14, la primera parte del 15. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Pablo dice, no hay nada impuro en hacer eso. ¿Qué de malo tiene que yo me coma este pedazo de carne? Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia, se entristece por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor si sigues comiendo eso. ¿Qué quiere decir? Que algunos por su propio egoísmo ejercen su derecho del uso de sus libertades cristianas sin importarles si con ellos entristecen o no a sus hermanos. ¿Pero a qué se refiere con esa angustia, con esta tristeza? En otras versiones dice contristar al hermano. Esta tristeza implica que estos hermanos sentían admiración y cariño por aquel que lo ofendió con esa actitud. Por eso, entristecerlos, ya sea por su vista, por lo que ellos vieron, o porque le estaban obligando a que hagan lo que el otro hacía, ya no es amor, sino que es de egoísmo. Por eso dice que el que angustia o entristece al hermano, por no abstenerse de su derecho, ya no anda conforme al amor. ¿Por qué? Porque el amor no es egoísta. Pablo sabía que muchas cosas ahora sí se nos permiten hacer o comer. Por eso que Pablo dijo, yo estoy plenamente convencido en el Señor de que no hay nada impuro en sí mismo. El mismo Jesús en Marcos 7:15 dijo que lo externo al hombre no es lo que lo contamina, sino que lo contamina lo que sale de su corazón. En 1 Timoteo 3:5 Pablo también dice que todos los alimentos fueron creados para Dios, para que con acción de gracia los creyentes participemos de ellos, santificándolos. Tito 1:15 dice que todas las cosas son puras para los puros. Pero aún con todo esto, el apóstol Pablo también dijo, si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considere. Es decir, que si para alguien aquello que Dios ha declarado puro, por causa de su conciencia, por causa de su inmadurez, por causa de que todavía no ha sido o no ha aprendido completamente eso, sigue siendo impuro, entonces mejor que no lo tome, porque se va a considerar como pecado. Por eso es que obligar a los débiles en la fe a que vivan o coman como los fuertes es pecado y no es de amor. 1 Corintios 8:10-12 dice,
Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tiene este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Lo que le está diciendo es, sí puede hacerlo, no tiene nada de malo. Pero para ellos sí tiene algo de malo, por su débil conciencia. Así que, por amor a Cristo y por amor a ellos, no lo hagas. No se lo impongas. No lo hagas adrede. Si ya sabes que lo ofende, no le estés retorciendo enfrente de su cara el que te está comiendo la carne sacrificada a los ídolos. Porque eso ya no es amor. En tercer lugar, y tiene que ver con esto, el otro mandato es no arruines la vida de tu hermano. Dice Romanos 14:15, después de decir no lo entristezcas, dice no destruyas por causa de la comida al hermano porque en Cristo murió. Se refiere al acto de hacer daños espirituales irreparables a alguien en su fe. No está hablando de hacer perder la salvación, sino de ofenderlo tanto que terminamos porque ese hermano termina por irse, por alejarse, por romper la comunión con nosotros, incluso por dejar la iglesia. Y por eso es que en 1 Corintios 6:12 Pablo escribió, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y es que cuando usamos egoístamente nuestras libertades cristianas, nos van a terminar dominando. Y vamos a venir a ser esclavos de ellas. Vamos a perder nuestra libertad. Aún las cosas que no son pecaminosas en sí pueden convertirse en pecaminosas cuando nos dominan, cuando ya no tenemos control sobre eso. Precisamente cuando ya estas acciones nos dominan, es que terminan por arruinar la vida de los demás. Y eso ya no es libertad, es esclavitud. Eso ya no es de amor, es de egoísmo. Y por eso es que el cuarto mandamiento que dice que tenemos que hacer para no condenarnos de uno a otro es no hagas que blasfemen del bien de Dios. El versículo 16 dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿A qué bien que ustedes practican se refería? A la libertad cristiana. La libertad cristiana es un bien que Dios nos ha dado. Pero si el fuerte usa su libertad impropiamente y causa al hermano débil daño espiritual, entonces su libertad pudiera ser condenada por otros creyentes. Y van a hablar esos creyentes mal de Dios. Y vamos a leer un pasaje un poco más largo. En 1 Corintios. 1 Corintios 10, 23 al 33 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería. Nuevamente, el tema era la comida sacrificada a los ídolos. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Le dicen, miren, ustedes van a la carnicería, ustedes compren de todo. No pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Nuevamente, háganlo, están libres de hacerlo. Ahora bien, ahí pone el pero. Si alguien les dice, mira, esa carne que está ahí en ese puesto del mercado ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman por consideración a aquel que se lo mencionó y por motivos de conciencia. O sea, que le está diciendo, si te lo mencionó, por algo es porque le afecta. Así que no la vayan a comprar, no la vayan a comer. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Todavía lo aclara Pablo. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Y lo que está diciendo acá Pablo con estas preguntas retóricas es, bueno, ¿y a mí yo qué culpa tengo que para este sea pecado eso? Pues que sea malo. O sea, que yo me voy a condenar por este. O sea, que yo me voy a dejar de comer la costilla que me quiero comer porque este dice que no hay que comer carne de cerdo. ¿Y por qué voy a hacer eso?
Pero Pablo lo que dice en el versículo 31 es bien importante. Dice, en conclusión, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, vayan a ver la UFC, vayan a hacer esa fiesta, se tomen esa foto, hagan esas bromas, se hagan ese tatuaje, háganlo para la gloria de Dios. Pero en el contexto que le está diciendo es, pero si tú sabes que eso ofende a tu hermano y lo puede ofender gravemente y lo va a hacer tropezar en su fe, y aún así hace uso de tu libertad cristiana, eso ya no es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 32, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, no anden poniendo tropiezo a los judíos diciendo, ya vamos con tu sábado. A los gentiles, ya vamos con tu comida sacrificada a los ídolos. Ni a nadie. No hagan tropezar a nadie. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses sino los de los demás para que sean salvos. Por eso el versículo 17 dice después, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios no consiste en que nos pongamos de acuerdo en qué podemos comer, beber, qué película podemos ir a ver o no, cuántas redes sociales podemos usar, si hay que tomarse selfies en la fiesta o no, qué tan largo puede tener alguien el pelo, qué tan largo puede tener alguien la barba, que si se pinta en el pelo o no, sino que el reino de Dios consiste en practicar la justicia, el paz y el gozo en el Espíritu Santo. Porque ¿de qué sirve que todos vivamos procurando evitar ciertas cosas si no vivimos con justicia, si no vivimos con paz y gozo entre nosotros? ¿Pero a qué se refiere vivir con justicia? Se refiere a vivir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que es justo. Vivir con paz se refiere a vivir en un mismo sentir, a procurar que no haya división entre nosotros. Y vivir con gozo se refiere a disfrutar nuestra comunión. En vez de nuestras diferencias, disfrutemos lo que nos une, disfrutemos a Cristo que nos une. El amor, la paz, la alegría entre hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús afirmó que el mundo notaría que somos discípulos de Él por el amor que nos vamos a profesar. Y por eso dice el versículo 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Y el versículo 19 dice, entonces esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y hay un quinto mandamiento que da, en vez de condenarnos, proponernos hacer lo siguiente. No destruyas la obra de Dios. El versículo 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Nuevamente le dice, mira, todas las cosas son limpias. No son pecaminosas en sí mismas, esas cosas que la Biblia no te prohíbe hacer. Pero sí, si tú abusas de ella, o lo haces enfrente de aquellos que lo consideran malo, sí viene a ser malo porque haces tropezar al otro. Pero lo malo ante Dios es que alguien, por comer eso limpio, beber algo, haga tropezar al otro. No está de malo, o sea, lo que Pablo está diciendo, mira, yo entiendo que no es malo que te comas esa carne sacrificada a los ídolos. No es malo. Te la puedes hacer chicharrón y te la puedes comer, te la puedes picar y te la puedes comer en tacos, te la puedes comer asada, no es malo. Lo malo es que por hacerlo, el otro se ofende y tropiece. Tener paciencia. Mejor hay que enseñarle la libertad en Cristo. Mientras, abstenete de eso. Por eso 1 Corintios 10, 32 al 33, dicen, aunque ya lo leímos, no hagan tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a nadie de la iglesia de Dios. Mejor procuren agradar a todos en todo. No busquen sus propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y el último mandamiento que da, para no vivir condenándonos, sino que proponernos a obedecer, es no jactarnos delante del débil. Romanos 14, 22 al 23 dice,
Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Sé que lo que está diciendo es, si tú tienes esa libertad en Cristo, y hay quien no la tenga, no andes jactándose de eso. Yo soy libre en Cristo, soy maduro en la fe, soy fuerte, vos sos débil. Mejor mantenerlo como algo entre Dios y tú. Bienaventurado es dichoso aquel que su conciencia no lo acusa por lo que hace, sino que busca obedecer la palabra, vivir en justicia, busca tener buenas relaciones con los demás y gozar de las relaciones con los demás. Y si para gozar de esas relaciones, vivir en paz y hacer lo justo, tenés que abstenerte de tu libertad, hace eso. Eso es lo correcto. Y es que eso es lo que veíamos en 1 Corintios 61. Ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagan lo que es correcto. Lo que va a promover la justicia, la paz y el gozo entre ustedes. Y es que, jóvenes, nuestro gran objetivo, nuestro gran fin es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hoy hay muchas cosas que no son exactamente pecaminosas, como las redes sociales, algunos deportes, muchas otras cosas, y que la Biblia no habla nada acerca de eso, ni a favor ni en contra. Pero cuando esas cosas, que no son en sí mismas pecaminosas, nos llegan a dominar, y no podemos renunciar a ellas con el fin de servir mejor a los demás, entonces eso ya no es amor. Eso ya es de esclavitud, es de egoísmo y de esclavitud, no es libertad. Y entonces ahí sí se vuelve un malo. No se trata de vivir para los demás, ni de someter a la voluntad del otro nuestra conciencia, sino que se trata que en momentos específicos vamos a mostrar amor por medio de una vida agradable a Dios, que sabe restringir su libertad por decisión personal, por amor al otro y para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Cristo mismo lo hizo, y con eso quiero terminar. Juan 17:19, en la oración intercesora que Cristo hizo, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo. Aquí no quiere decir que Jesús estaba siendo más santo, porque Él era completamente santo. Dice, por ello yo me aparto a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo me abstengo de algunas cosas, me aparto, me santifico, para que ellos de verdad puedan ser apartados en la verdad, para que ellos puedan conocer la verdad y ser salvos. Así que, ¿qué dice la Biblia de lo que puedo y no puedo hacer? Que tengo libertad vertical en cuanto a Dios. No voy a hacer más ni menos por hacer algo que la Biblia no prohíba expresamente. Pero que también hay libertad horizontal. Y que tengo que, por amor a los hermanos, si eso causa ofensa, mejor abstenerme de hacerlo. Porque así glorifico a Dios. Vamos a orar.